Mis locos, mis locas, oficialmente bienvenidos a Camboya. Este es el primero de 4 videos que haremos en uno de los países más baratos y fascinantes del sudeste asiático. Antes de iniciar con este episodio, debes saber que para entrar en Camboya se necesita una visa que puedes sacar al llegar al aeropuerto y tiene un costo de $25. Su moneda es el riel y $1 americano equivale a 4.100 riels aproximadamente. La mayoría de los vuelos llegan a Phnom Penh, su capital, pero también hay un aeropuerto internacional en Siem Reap en donde nos encontramos ahorita mismo. Durante los próximos 3 días estaremos explorando los famosos templos del norte de Camboya, como el de Angkor Wat, Bayong, Ta Prohm, entre otros. Así que sin más preámbulos, empecemos este recorrido. Y para los que todavía no nos conocen, nosotros somos 2 locos de viaje. Para visitar los templos de Siem Reap debes adquirir un ticket único que puedes hacerlo online o físicamente en este lugar llamado Angkor Enterprise. Con un ticket que vale $37 para un día o $62 para hasta 3 días, vas a poder acceder a todos los templos de este lugar. Nosotros adquirimos la segunda opción por $62 porque tenemos pensado visitar varios templos y hacerlo bien durante los próximos 3 días. Así que quédense viendo y acompáñenos en este recorrido por el norte de Camboya. Miren qué cool, los tickets son personalizados, te toman una foto y la imprimen inmediatamente. ¡Qué belleza! Tienes que mostrar este ticket en la entrada de cada uno de los templos, así que si lo pierdes te toca pagar uno nuevo. La mejor manera de visitar los templos es alquilando una moto si sabes manejarla por unos $15 al día, o si no, puedes alquilar el servicio de este tuk-tuk que en el norte del país le llaman remorque. Es un poco más grande que un tuk-tuk y puedes pedirlo tanto en la aplicación Grab, que es la aplicación de taxis que funciona acá en Camboya, o también puedes negociar con ellos en la calle. Un buen dato es que puedes buscar el precio en la aplicación Grab y tratar de negociar con ellos un poco más económico. Por ejemplo, el paseo que vamos a hacer el día de hoy hacia el templo más lejano de todo el complejo de templos de Siem Reap nos costaba $42 ida y vuelta en el Grab y negociamos con nuestro conductor por $30. Es el único lugar del país en donde yo diría que no es excesivamente barato como en el centro, pero de igual forma me parece que es muy económico. Nuestra primera visita en Siem Reap es en el templo de Angkor Wat, el más especial de toda la serie de templos que vamos a estar visitando en nuestro recorrido por el norte de Camboya. Acá, durante el año 800 y 1400, se estableció el Imperio Khmer, que gobernaba lo que hoy en día es Camboya, Laos, Vietnam, Tailandia, Malasia y parte de Birmania. Es un templo hindú que se construyó en honor al dios Vishnu y hoy en día está abierto para la visita de los turistas. Nosotros llegamos muy temprano para ver el amanecer, pero desafortunadamente el clima no nos favoreció. De hecho, estamos haciendo esta visita en el mes de octubre y lo que se recomienda es venir a conocerlo entre noviembre y febrero. Así que ya saben, si planean visitar lo que es el segundo templo religioso más grande del mundo, solo después del templo de Karnak en Egipto,
Egipto, planifíquenlo en los meses que les acabo de mencionar y por supuesto quédense viendo que es el primero de muchos que vamos a visitar. Subir a la torre central es bastante empinado y un consejo, no pueden venirse en camiseta, ni siquiera tapándose los hombros con un pañuelito ni nada, tienen que tener camisa porque si no, no los dejan subir. Ya nosotros sabíamos lo que no podíamos tener los hombros destapados, de hecho Valerie se compró como una bufandita y nada, ni con eso la dejaron subir, hay que tener camisa que te tape los hombros. Un poquito frío después del recorrido porque el calor y la humedad están fuertes. Y está súper dulce, nos costó $1 el super coco. Y miren atrás esta belleza de templo. Salud. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Es muy valioso para nosotros para identificar el tipo de videos que más te disfrutas en nuestro canal. Muy cerquita de Angkor Wat se encuentra Angkor Thom, una de las ciudades más importantes de la antigua Camboya, donde vas a encontrar muchas ruinas y templos como este. Este es uno de los más importantes, se llama Bayon y fue construido para el Buda, y una de sus principales características es que tiene rostros en muchas de sus paredes. Tiene más de 200 rostros y es un espectáculo completo. Lo que más me encanta es que puedes recorrerlo totalmente libre, no hay mucha seguridad, así que puedes disfrutar de esto prácticamente solito para ti. Ya llegamos a Ban Thai Srip. Este templo también es conocido por los camboyanos como el Ladies Temple, y tomamos un tuk-tuk por 45 minutos desde el centro de Siem Reap. Y miren qué belleza de templo. Una de sus principales características es que fue construido con arenisca roja, lo que le da una tonalidad muy particular, rojiza, que lo hace sobresalir del resto de los templos. Además de que en cada una de sus estructuras hay muchísimos tallados espectaculares, un montón de detalles que vale la pena pararse y contemplar. Esta estructura que tengo acá detrás es en honor a Shiva, el dios de la destrucción, y es un espectáculo. Pero aún queda mucho por recorrer, así que acompáñanos.
Por cierto, para entrar al templo debes cubrir tus hombros y tus rodillas, y si eres como yo que siempre se me olvida, en la entrada puedes comprar una telita y cubrirte. Volvimos de nuestra visita a los templos y decidimos probar una comida camboyana. Aunque en este país no habrá un video completo de comida típica, siempre nos gusta probar. Esta vez, miren, es una rana con salsita. Creo que es primera vez en mi vida que voy a probar rana. Bueno, creo no, estoy seguro. Vamos a ver qué tal sabe. A ver si así me convierto en un príncipe. Efectivamente, se comprueba el mito. Sabe a pollo. Está buena. Y está picante. Tiene una salsita espectacular. Yo la pedí al grill, pero también se puede pedir frita. Muy buena. Si vienen a Camboya, se las recomiendo. Me costó $3.50. Súper económico. Buenos días, mis locos, en nuestro tercer y último día por acá en Siem Reap. Hoy el día amaneció espectacular. Ayer nos despertamos bien tempranito para ver el amanecer y lo que nos tocó fue lluvia pareja, cielo nublado, todo gris. Y hoy que decidimos no levantarnos temprano porque supuestamente también iba a llover, el cielo está más azul imposible. Pero bueno, vamos a aprovechar este día para conocer nuestro último templo en este lugar, en donde se grabaron muchas de las escenas de la película Tomb Raider, así que está muy especial y espectacular. Quédense viendo y disfruten de este día soleado con nosotros. ¿Y saben qué? Suscríbanse, por favor. Ahorita llegamos a Ta Prohm, otro de los templos que no puedes dejar de visitar si vienes a Siem Reap. Este templo fue construido en el siglo XII y, al igual que todos los templos del complejo de Angkor, fue abandonado en el siglo XV. Los franceses lo descubrieron en el siglo XIX, pero a diferencia de los otros templos, a este decidieron no tocarlo, es decir, no rescatarlo de la selva. Por eso podemos ver árboles y raíces que crecen en medio de todas las edificaciones, y es una de las cosas que me parece más fascinante, como para preservar la historia tal cual como se encontró. Además, este templo ha sido utilizado para grabar escenas de la película Tomb Raider, lo cual lo ha popularizado muchísimo más. Sin embargo, yo diría que es mi favorito de todos los templos de Siem Reap que visitamos en este viaje por Camboya, pero tendrán que venir ustedes, o según lo que ya han visto, decidir acá en los comentarios cuál ha sido el que más les ha gustado. De lejos es mi templo favorito. De verdad que me siento metido dentro de la película de Tomb Raider. Uf, miren, están cayendo de los árboles como estos coquitos. Y son chiquiticos, pero
Creo yo que pegan duro. De hecho, me acaba de caer uno súper cerquita y me asusté. Miren qué increíble, así como todo el musgo cubre las rocas, los árboles se entrelazan entre las edificaciones. De verdad que estoy fascinado con este templo que se llama Ta Prohm y de verdad que está súper recomendado. De hecho, si tienen pocos días para venir al norte de Camboya, les garantizo que este no los va a decepcionar. Yo lo pondría como prioridad. Quizás después de Angkor Wat, por ser el más famoso o uno de los más conocidos, pero me gusta muchísimo. Nosotros hemos visitado 5 o 6 templos, creo yo, y este, de lejos, mi favorito. ¿Pegó duro? Durísimo, marico, durísimo. Ups. Le acaba de caer un coquito encima. Les estoy diciendo que están peligrosos. Yo creo que también por eso es que no vienen muchos turistas a este lado. Y estaba repleto en la entrada, donde está el árbol más emblemático. Pero ese árbol que está ahí está igual de alucinante y la gente no viene a visitarlo porque siempre se quedan como en la entrada de los lugares. Ojalá que no se empiece a llenar este lugar y que se mantenga solo para los exploradores, para los que de verdad se meten por los caminos menos transitados. Está fascinante. Ojo, dentro de este templo, o bueno, dentro de esta infraestructura, hay un cartel que dice inseguro, porque me imagino que como no hay nadie que lo haya restaurado ni nada, se puede derrumbar en cualquier momento. Miren, yo me asomé, no sé si se vaya a ver por el contraluz, pero está allá en aquella esquina. Decidimos volver para el atardecer a Angkor Wat porque el cielo estaba azul y queríamos hacer otras tomas, pero desafortunadamente nos corrieron porque el templo cierra a las 5 de la tarde. Habíamos leído en internet que después de las 5:30 todos los templos eran gratis, así que para quienes tuvieran bajo presupuesto podían entrar después de esa hora, pero es totalmente falso, ya nos acaban de sacar y también le preguntamos que si solo pasaba en este templo o en todos los demás y nos dijo que en todos. Solamente hay un templo que está como en una montañita por acá cerca que cierra a las 6 de la tarde, en donde la gente suele ir a ver el atardecer, pero sí, tengan esa información en cuenta para quienes decidan venir a visitar este lugar. Miren, los monos están haciendo lucha. Yo no sé tú, Emma, pero yo quedé enamorada completamente de Camboya. Es un país preciosísimo, hay demasiado por hacer, las personas son sumamente amables y además es económico. Sí, yo quedé enamorada de ti, niñita, como en cualquier viaje. No, mentira, en algunos viajes... Nos queremos matar. No, mentira, no podemos usar esa palabra aquí. ¿O sí? Sí se puede. No sé. No sé. Pero volvería a este país sin dudas. Sí, hicimos un recorrido creo que bastante bien de 3 días por los templos de Angkor, por acá por Siem Reap, pero si ustedes quisieran pasar tanto más como menos tiempo podrían hacerlo. Yo le dedicaría al menos 2 días para quienes quieran venir y conocer todo como apuraditos, pero la verdad es que hay tantos templos que si son apasionados por las edificaciones antiguas y por la historia, acá van a tener para entretenerse un montón. Y 3 días son buenos porque te permiten conocer templos, pero luego te puedes relajar en el hotel, hacerte un masajito, comer rico, porque hay muchos restaurantes buenos. Así que a mí me gustan más los 3 días porque me gusta estar más relajada. Y así, mis locos, llegamos al final de este video. Espero que se lo hayan disfrutado. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de este lugar, déjenla en los comentarios que con gusto les respondemos. No olviden suscribirse y dejar un buen like. Nos vemos en otro video.